Soldadores Infra, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, soy Soldador Infra. Les agradecemos mucho que estén viendo nuestros videos, que estén proponiendo temas. Recuerden, entre más nos pidan, nosotros vamos a generar más contenido que esperemos les guste. El día de hoy tenemos un comparativo entre gases para proceso MIG. Cuando hablamos de gases en soldadura en proceso MIG, sabemos que tenemos el ya tradicional CO2 y hay mezclas para soldar. Y nos preguntan, ¿sirve usar una mezcla? ¿Sirve usar CO2? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es más caro? ¿Es más costoso? Bueno, hoy vamos a dar tips, consejos, recomendaciones, sugerencias para el uso de un gas, el otro gas, y si esto te ayuda en tu proceso. Y para tener una opinión imparcial y que se observen esas ventajas y desventajas, tenemos un invitado especial que ustedes han pedido mucho. Yair de los Restauradores. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar de nuevo contigo, mi querido Hugo. No, gracias, qué bueno que nos puedes acompañar. Finalmente, Yair nos va a dar una opinión externa, nos va a ayudar como usuario a dar ese punto de vista de si es mejor un gas, otro gas. Estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver cuál es más rápido también, cuál es el que nos da los mejores beneficios y en base a eso tomar una mejor decisión. Claro que sí, acompáñenos. Hugo, en el taller ya tenemos cerca de año y medio utilizando el proceso MIG-MAG, pero nosotros utilizamos una mezcla, precisamente el mismo color y todo. No soy muy técnico en el tema de porcentajes de gases, etcétera, y ahí es donde quiero que me ayudes un poquito. Y aquí veo otro tanque que, por lo que ya vimos, es CO2. ¿Es CO2? Pero me gustaría empezar por lo obvio. Lo primero que veo es el tamaño de los tanques es diferente. ¿Por qué son más chicos el CO2? ¿Por qué es más grande la mezcla? ¿Hay algo que tengamos que aprender de eso? Sí, claro. Cuando hablamos de cilindros en mezclas, estamos envasando en fase gas. Okay. Cuando hablamos en cilindros en mezclas, estamos hablando en fase gas. Cuando tenemos CO2, estamos hablando en fase líquida. Es decir, aquí tenemos puro gas y aquí tenemos líquido, que por diferencia de presión y temperatura va a gasificar y nos va a dar CO2 en fase gas. Esto siempre va a ser gas. O sea que con esto se puede interpretar que esto va a tener más presión que esto. Sí, es correcto. Ahorita que lo hablamos, tú te vas a dar cuenta de que este va a marcar 700 PSI aproximadamente y no va a variar desde nuevo hasta que ya se muera, hasta que ya no pueda, por la altura, ya no pueda gasificar. Ah, muy bien. Ahí viene una de las primeras diferencias. El CO2 tiene merma. ¿Por qué? Porque por su naturaleza no puede sacar todo el líquido que está ahí. Entonces vas a tener una merma dependiendo de las condiciones de uso de este cilindro, que va a variar mucho de usuario a usuario. Cuando tú utilizas una mezcla para soldar, como en este caso que son 10.5 metros cúbicos, te acabas todo el contenido del gas. De principio a fin, aquí te va a ir marcando la presión de llenado y va a ir bajando hasta que se convierta en cero. Sí, se recomienda que unas 100 PSI antes de que se acabe el cilindro lo dejes de usar para que no se compensen las presiones y no entren impurezas al cilindro que lo puedan dañar para la siguiente recarga, etcétera, y que lo hagan inservible. Es correcto, muy bien. Parte del cuidado, ¿no? Sí, así es. Estos cilindros son de alta presión, entonces es cuando tenemos que cuidar mucho nuestros reguladores, nuestros flujómetros. Ya hicimos un video en donde damos los cuidados para este tipo de equipos, porque finalmente son 2000, 2500 PSI, estamos hablando de mucha presión. Mucha presión. Sí, hay que cuidar. Súper bien. Pues ¿qué sería lo siguiente? Podríamos tal vez hacer algunas pruebas en cuanto a soldadura, que es lo que me gustaría ver más, ¿no? Cómo se desempeña cada una y poder yo ver los beneficios de usar una u otra, tanto económicos tal vez, como velocidad de aplicación en el tema de producción, cuando estamos haciendo tal vez muebles en serie, ¿qué nos convendría más? Entonces no sé si podemos ver eso o algo más que nos quieras comentar para también poder aprender. Sí, claro que sí. Vamos, aparte de que ya vimos la ventaja de los cilindros, que este es más ligero, no sé si te diste cuenta cuando... Bueno, sí, cuando nos estábamos moviendo, sí, que me hiciste mover, así como que sentí que este estaba más pesado.
¿Eso también implica el hecho de que esto sea líquido o por qué? Sí, claro. Nosotros estamos usando una nueva tecnología en este tipo de cilindros. Son cilindros ya ISO que están sustituyendo lo que serían ese. Entonces tenemos cilindros más ligeros con una mejor capacidad mecánica para que sean más seguros, ¿sí? Y obviamente el que venga en fase líquida lo hace también más pesado. Muy bien. Estos prácticamente el peso se conserva de principio a fin. A pesar de que sea más chico, es más pesado. Exactamente. Muy bien, vamos. Sí, entonces vamos a hacer unas aplicaciones, vamos a hacer unos ajustes y tú te vas a ir dando cuenta de cómo se usa. Y antes de empezar, me imagino que ustedes ya tienen un video referente a cómo calibrar el flujómetro para utilizar este proceso, ¿no? Sí, claro, como siempre, tenemos tablas que pueden descargar de nuestra página web, ¿sí? www.grupoinfra.com. Pero sí, ya también tenemos algunos videos en donde de forma práctica les mostramos cómo se debe de calibrar. Y supongo que lo pueden ir a ver dando clic en el enlace que está apareciendo por aquí arriba, ¿no? Por allá. Eso es todo. Pues vamos a empezar. Adelante. Vamos a utilizar una máquina de la familia de las MM, que va desde la 180 hasta la 300. Una de las ventajas de este tipo de equipos es que ya trae el alimentador integrado. Vale, mi querido Hugo, yo ya estoy listo para echar chispa. Tú nada más me dices con qué empezamos, cómo vamos a coordinarnos para ver las diferencias. Ok, tenemos unas soleras de 3 milímetros. Vamos a hacer dos placas. Vamos a soldar una con CO2 y una con mezcla. Y vamos a ver las diferencias en cuanto al ajuste de la máquina y el acabado. Ok, eso quiere decir que si tenemos que ajustar la máquina dependiendo de cada gas que utilicemos, cambia en el cordón cómo se realiza. Sí, claro, sin adelantarte mucho y para que no generar falsas expectativas, vamos a hacer el ajuste con CO2 y luego hacemos sin cambiar nada, aplicamos con la mezcla y ya vamos viendo qué nos está pidiendo, qué ajuste nos está pidiendo. Eso me parece interesante. Vamos a darle entonces. Vientos. Entonces ahí tienes tus placas, nos colocamos nuestra mascarilla, nuestro equipo de seguridad, ya casi aquí lo tenemos y comenzamos. Bien. Muy bien, buena aplicación. A ver, platícanos, Jair. ¿Qué sentiste? Tú que has soldado normalmente con mezcla, sí. Ahorita que usaste CO2, ¿cuáles fueron las diferencias que sentiste? Sí, primero déjame comentar, tienes razón, nunca había soldado con CO2 y digo, me he saltado como que pasos esenciales de los soldadores que van empezando de lo más básico a lo más ideal. De lo conocido, ajá, a la tecnología que exacto, te pueda eficientizar. Tuve la fortuna de ya entrar directo con tecnología y puedo notar ciertas diferencias. No sé si la cámara lo notó, pero yo empecé a hacer el cordón sin movimiento, como estoy acostumbrado regularmente. Recto. Sí, solo por empuje. Pero llegó un punto en el que sentí que no estaba aplicando, o sea, como que el charco de soldadura y la gota no se estaba acomodando bien y empecé a latiguear adelante y atrás porque no sé si es el gas, o sea, tú eres el que sabe aquí, pero no, lo sentí diferente. Otra cosa que sentí fue más calor. Y a pesar de la mascarilla y todo, se sentía como que el CO2 estaba desplazando el oxígeno que estaba alrededor. Hizo hasta un movimiento de como que alejarme porque sí sentía que el mismo gas estaba desplazando el oxígeno alrededor. Te estaba ahogando. Eso fueron como que las primeras impresiones. Creí que iba a haber más chisporroteo, pero creo que está bien regulada la máquina y por eso no tuvimos tanta salpicadura. Y eso me parece bien, que a pesar de que es un gas, digamos, de la tecnología pasada, anterior, yo esperaba menos calidad en el cordón. Sí, claro. Aquí te voy platicando. Cuando tú usas CO2, ¿sí? La forma en que haces el alambre electrodo de sólido a líquido se llama transferencia. Okay. Y esa transferencia es globular. Hacemos un glóbulo, una gotita de soldadura de 2 a 3 veces el diámetro del microalambre y se va depositando. Pero como esa gotita no se forma uniforme, okay, ¿sí? Entonces por eso es que necesitas el movimiento, para que la gotita la vayas acomodando. ¿Sí? Claro. Ahorita que hagamos la aplicación con la mezcla, te vas a dar cuenta que la gotita, al ser más fina, es más fácil de aplicar. Y por eso es que ya no necesitas hacer el movimiento, claro, o al menos el movimiento no tan exagerado. Podría hacer el movimiento por empuje, tal cual estoy acostumbrado, y me va a quedar algo muy similar a lo que sucedió aquí, ya con oscilación. Así es. Muy bien. En cuanto al salpique, precisamente por esa gota que se forma tan grande al caer,
Sí. salpica. Sí, como si fuera una gota de agua grande. O sea, Así si es. agua. Ahorita tenemos ajustes bajitos, que son por el espesor de la lámina, que es de 3 milímetros, y por el microalambre, que es de 35 milésimas de pulgada. Okay. Cuando nos enfrentamos a espesores más gruesos, amperajes y voltajes más altos, ese salpique se vuelve más fuerte, y entonces es cuando queda más salpicada la pieza. Por eso es que nuestros amigos, cuando soldan láminas delgaditas, no observan mucho salpique y no se les hace un factor a considerar. Okay. Los que sí usan espesores gruesos sí ya lo toman en cuenta. Pero al haber más calor, digo, no sé si sea cierto o no, pero yo pude percibir más calor. Supongo que también es por la agresividad del mismo gas, y eso también puede ser tal vez contraproducente para láminas delgadas. Estamos hablando de un calibre tal vez 20, 22, 24. Siento que ahí sí ya no tendría como que tanto control sobre la gota, o tendría que hacerlo muy rápido. ¿Tú qué opinas en ese aspecto? Sí, claro. Desde la definición, cuando hablamos de MIG con un gas inerte y MAG con un gas activo, el CO2 es un gas activo. ¿A qué se refiere con activo? Que se mezcla con los materiales, y eso le genera más calor al material, y es más fácil que láminas delgadas lo perfores. Sí, y ese calor se está quedando en la pieza, y eso hace que la pieza, al recibir más calor, se deforme. Okay. Estamos cambiando sus propiedades mecánicas. Sí. Entonces, cuando soldamos con una mezcla, conservamos las propiedades mecánicas, no perforamos los materiales, soldamos más rápido y tenemos menos calor. Eso ahorita lo vamos a observar. Perfecto. Podríamos decir que es una soldadura más fría, por decir algo, ¿no? Sí, la gota al hacerse más grande va perdiendo temperatura, y cuando cae, ¿sí? El calor se va a la pieza y la gota no queda tan calientita. Ah, muy bien, entiendo. Pues esta sí me gustó, me sentí cómodo. También no es algo que haga constantemente, pero supongo que se puede mejorar. Claro, para hacer CO2 no estuvo mal la aplicación, pero siempre podemos tener un área de oportunidad. Ok, vale. Vamos a hacerla con mezcla. Muy bien, Jair, ¿qué te pareció? Sí, noté una diferencia palpable, a pesar de, yo no te estaba viendo lo que estabas haciendo atrás de mí. No sé si se logró captar el audio o no, pero si no, íbamos haciendo cordoncitos en la transición de un gas a otro, porque ibas ajustando la máquina, ¿no? Es correcto. Nosotros soldamos con CO2 y dejamos el ajuste, ¿sí? Muchas veces cuando se cambia de un gas a otro queremos soldar igual. Sí. Lo que pasa es que tú necesitas hacer ajustes en la máquina para que se vaya viendo las diferencias. Entonces, cada cordón que tú hacías, yo iba subiendo velocidad de alambre. Ok, no modificaste voltaje, solamente modificaste velocidad de alambre. Y de hecho, yo sentía el cordón cada vez más estable. Un cordoncito sobre otro, cada vez más estable. Pero al tú aumentar velocidad de alambre, me estás diciendo que yo puedo ser más productivo solo con cambiar el gas. Es decir, si tú subiste, estaban como por 350 al inicio pulgadas por minuto, y lo subiste hasta ¿cuánto? En el último cordón. Sí, el último cordón, que ya fue el ajuste donde encontramos el cordón más óptimo, nos fuimos casi a 600 pulgadas por minuto. Okay. Estamos hablando de que es casi un doble. Casi el doble de la velocidad de avance. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, en que tú puedes ir soldando más rápido. Okay. Cuidado. Si tú no eres un soldador que sea o que esté acostumbrado a soldar tan rápido, te puede dar ciertos problemas porque te va ganando. ¿Qué es lo que me pasó aquí? En una de estas, ¿no? Exacto. Sí, yo no quise meter muchas variables. Yo lo único que iba haciendo es aumentando velocidad de alambre para que se vaya viendo cómo va quedando el acabado. Claro. Pero si tú eres un soldador que va iniciando, en lugar de subir velocidad de alambre, bajas voltaje. Y puedes soldar al mismo ritmo, pero ahorrando energía eléctrica. Ok. Si ya eres un soldador de los buenazos, le subes a la velocidad. Le subes a la velocidad del alambre y ¡ay, sí! Que te detenga quien pueda. Exacto. Ok, entonces, yo que voy empezando, ok, yo me dedico no tal vez a soldadura estructural, y que mis cordones no son tan amplios, o a veces son en piezas pequeñas, mobiliario. Basta con que yo baje el voltaje, me ahorra también en consumo energético. Claro, sí. Y me imprime menos calor en las piezas. De hecho, algo que noté conforme íbamos avanzando, yo creo que la cámara lo va a notar bastante bien. Estos cordoncitos tal vez no tanto, pero sí iba cambiando la forma de que aquí está más panzoncito,
y aquí ya se iba aplanando, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso técnicamente? Sí, la garganta del cordón se va haciendo más plano. Ok. ¿Sí? Cuando tú soldas con CO2, la tendencia siempre es a que se abulte. Sí. ¿Sí? Queda convexa. Ajá, la soldadura queda convexa. Entre más ajuste de velocidad de alambre, que es amperaje, más calor, o disminución de voltaje, que es potencia, el cordón tiende a hacerse más plano. Más plano, exacto. Es depende de lo que tú quieras. Si fuéramos contra una lámina más delgada, entonces sí buscamos bajar voltaje para no perforar. Claro, muy bien. Y otra cosa que noté en la salpicadura, aquí había salpicadura, y ya en el último cordón, aquí nada más al final hay una gota grande, pero todo lo demás es prácticamente poco residuo. Así es. ¿Eso también es por el gas? Sí, exactamente. Mucha de la magia que sucede en la soldadura, que aquí lo hemos platicado, es por el gas. Okay. Cuando tú tienes un gas que conduzca la electricidad, como es una mezcla de argón, se vuelve más estable. Tú lo percibiste bien. Sí. El CO2, en este caso, en esta mezcla, nos sirve para dar penetración y fusión. Sí necesitamos el CO2 porque es quien nos ayuda a penetrar y a fundir, pero el argón es el que nos ayuda a hacerse un conductor eléctrico que nos da estabilidad, menos salpique, mejor avance y mejor calidad. Claro. Y insisto nuevamente, sí noté lo de que subiste la velocidad, porque aquí se me quedó, o sea, volteé. Y quise hacer al último hice ya un movimiento de arrastre solamente para compararlo con el principal, ¿no? El de CO2. Y definitivamente sí, o sea, es más plano, fue mucho más rápido y con menos calor. ¿Podemos voltear las placas para ver el impacto? Sí, claro. Ya nada más, ¿te acuerdas que te platicaba de la transferencia? Ajá, la globular. En el CO2 es globular. Cuando tú tienes una mezcla para soldar, te puedes ir a cortocircuito o incluso spray. Nosotros, por el tipo de mezcla, lo usamos en cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que la gotita es más o menos del mismo tamaño del microalambre, se deposita más rápido y cuando cae, no salpica. Se mantiene estable. Por eso es que hay menos salpique. ¿Sí? La entrada de calor, si gustas mover las piezas. Que se puede ver el impacto calórico por la parte de atrás, ¿no? Sí, claro. Aquí la huella de calor, ¿sí? En comparación a esta. Seguramente los que están viendo el video podrán no notar como que una diferencia del tamaño del cordón como lo estamos viendo realmente nosotros. Y en la estela de calor sí se logra ver, pero ¿qué beneficios hay entre que la estela de calor en el metal sea más larga o más corta? ¿Cómo se traduce a la soldadura? Claro, estamos hablando de fundición. En este caso, entre más sea la huella de calor, la zona afectada por el calor, va directamente a impactar en las propiedades mecánicas del material. Es decir, en láminas delgadas, rápido se va a deformar, ¿sí? Y en componentes que van a estar trabajando con resistencia mecánicamente, es más fácil que se desprendan o que se destruyan, porque tú estás haciendo una especie de temple, lo estás endureciendo, estás cambiando esas propiedades. Cuando se conservan, puedes aumentar tus propiedades mecánicas y eso es un factor de seguridad muy importante en componentes estructurales. Muy bien. Ok, y me gustaría dejar claro aquí este punto porque, bueno, en nuestro canal siempre mencionamos que como que no es que algo sea mejor que otro cuando se sigue utilizando, como es en el caso, ¿no? El caso. La mezcla sea mejor que el CO2 o viceversa, sino que son diferentes tecnologías ya, ¿no? Dependiendo del uso que le vayas a dar, tal vez es como podemos tal vez adaptarnos a usar una u otra, y también me imagino que en el presupuesto, ¿no? Sí, claro. Como insumo, el CO2 pudiera resultar un poquito más económico al adquirirlo, pero ya por los beneficios como proceso, la mezcla siempre va a dar los mejores costos cuando tú hablas de un cordón de soldadura y de un producto. Bien, cuando tú utilizas el CO2 se convierte en ozono y eso es en contra del usuario, por eso es que tenemos que usar las mascarillas. Cuando tú utilizas una mezcla, la cantidad de CO2 se disminuye y obviamente los humos que estás inhalando también son menores y por eso es que hasta con mascarillas más simples puedes protegerte. Ok, o sea que si estamos ocupando la misma mascarilla para los dos tipos de gases, digamos que sin cambiarla va a tener mayor rango de protección utilizando una mezcla, ¿no? Y siendo menos estrictos podríamos hasta inclusive bajar el nivel de seguridad. No quiero mal informar, pero digamos que técnicamente se podría reducir si que lo hagan y no nos va a afectar tanto a nuestra salud, ¿no? Claro, puedes ocupar una mascarilla más simple, pero a lo mejor
lo importante sería usar la misma mascarilla, pero esa mascarilla va a tener más tiempo de vida porque se va a saturar menos. Exacto. Entonces, hasta ahí ya estás viendo un ahorro. Sí. La misma mascarilla que siempre has usado te va a durar más. Claro, ok. Y sin perjudicarte. Sí, son puntos que la mayor parte del tiempo no vemos porque siempre estamos acostumbrados a cuantificar lo que estamos desembolsando en el momento y no vemos más allá. Pero Claro. bueno. Sí, como proceso siempre va a ser buscar el beneficio y hacerlo más económico. En conjunto, ya sí ha sumado. Huguito, ya me quedó clarísimo el tema del CO2, pero hemos estado todo el video hablando de mezclas y mezclas y mezclas, pero ¿qué mezcla es la que hemos estado utilizando? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Para aceros al carbono hay muchas mezclas, ¿sí? La diferencia es la cantidad de CO2. Vamos desde 2% de CO2 hasta esta que utilizamos de 25% de CO2. Entre menos CO2 tenga la mezcla, puedes soldar calibres más delgados porque se va a comportar más estable. Menos CO2, menos penetración, menos fusión. Entre más delgada sea tu lámina, vas a poder controlarlo. Pueden checar nuestro catálogo, lo descargan desde nuestra página web www.grupoinfra.com y ahí podrás observar todas las mezclas que hay para aceros al carbono, aceros inoxidables. Y ahí mismo te dice, dependiendo el espesor de la lámina, cuál es la mezcla que más se acomoda a tus necesidades. Es una tablita, me imagino. Sí, es una tablita en donde te dice cuál es la ideal y cuál es la óptima. Entonces tú puedes ver, bueno, me voy con esta. Esta es una mezcla pesada, tiene alto nivel de CO2, Sí. pero aún así en espesores delgados se sigue comportando bien. Sí, se comportó bien. Bueno, pues amigos, Soldadores Infra, Yair, muchas gracias. Esperemos que les haya gustado el video. No olviden dejar su pulgar arriba si les gustó, comenten. Si tienen dudas para que salgan nuevos videos y me puedan invitar nuevamente. Y píquenle al botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse para que no se pierdan futuros videos. Sí, claro que sí. Algo muy importante, todos los productos que usamos en este video pueden checarlos aquí abajo o consultarlos, ya dijimos, desde nuestra página web www.grupoinfra.com. Bueno, Yair, y si hay gente que quiere seguirte, ¿dónde te encuentra? Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook e Instagram como Los Bestauradores. Ahí vamos a estar haciendo trabajos constantemente y pues también temas de soldadura. ¿Y a Grupo Infra cómo lo encontramos? A nosotros en todas nuestras redes sociales como Grupo Infra MX. Súper bien. Bien amigos, pues muchas gracias. Con este video cerramos esta temporada. Espero les haya gustado. Si te perdiste alguno de los videos, puedes retomarlos, puedes irlos viendo y mándenos temas, comentarios para que nuestra segunda temporada les guste más. Gracias, nos vemos en la próxima.